Este es el capítulo El viaje del héroe. El viaje del héroe, también conocido como El camino del héroe o monomito, fue el resultado de un estudio realizado por el escritor, mitólogo y profesor estadounidense Joseph Campbell, quien se dedicó a descubrir e investigar si existía un patrón en común en todos los mitos y leyendas épicas a lo largo de la historia de la humanidad. En su investigación, él logró reconocer un patrón el cual se repetía en mitos, pasajes religiosos, leyendas, tradiciones y culturas. En la actualidad, las etapas del viaje del héroe también se pueden encontrar en todas las películas fantásticas e historias épicas narradas, ya que sin quererlo es la forma en que el ser humano tiende a explicar y representar algunos problemas durante su existencia. Por esto, el viaje del héroe es un descubrimiento trascendental en el entendimiento del comportamiento humano y desde sus etapas originalmente reconocidas en los mitos y leyendas, se ha utilizado como un arquetipo en variados contextos de la vida humana. En el caso de los procesos de autoconocimiento, estos tampoco se escapan mucho del patrón original descubierto por Joseph Campbell, pues autoconocerse también es una aventura épica hacia nuestro mundo interior. El viaje del héroe de autoconocimiento es el proceso de autoconocimiento con sus respectivas etapas bien definidas y comunes para todos. Cada viaje del héroe es un ciclo desde un punto de partida hasta un punto de destino en el cual se regresa al inicio del viaje, pero ahora con un poder diferente, pues así como en las leyendas, los héroes, tras vencer a terribles monstruos, obtienen poderes especiales, estos poderes en el autoconocimiento son los autodescubrimientos que luego nos acompañarán para toda nuestra vida, es decir, son el conocimiento de nosotros mismos en potencia para convertirlo posteriormente en poder personal. Cuarta ley de autoconocimiento. La novena ley de autoconocimiento rige el orden de los procesos de autoconocimiento. Para procesos de autoconocimiento lineales, las etapas del viaje del héroe siguen una secuencia lineal ajustada a los parámetros lineales de la ley, mientras que los procesos no lineales siguen un orden ajustado a los parámetros no lineales de la ley. De estos hablaremos más tarde. Una vez que ya se tiene experiencia en procesos de autoconocimiento lineales, las etapas que lo conforman no necesariamente nos costarán siempre lo mismo para transitarlas. Es posible que el viaje del héroe de autoconocimiento más difícil que tengas sea el primero de tu vida que lo inicies de forma consciente, pero con el paso del tiempo y tu experiencia ganada en esto, algunas etapas las lograrás reconocer muy fácilmente y las conseguirás transitar muy rápido, al punto que te parecerá que te las has saltado, pero indudablemente las tuviste, solo que las sobrepasaste de una manera muy fácil y muy rápida, pues para ese entonces ya habrás alcanzado un buen nivel en la habilidad de autoconocimiento, que es justamente lo que estamos buscando desarrollar con este libro. A continuación te presento las etapas del viaje del héroe de autoconocimiento junto con la descripción de los hechos que te suceden en cada etapa de todos tus procesos para autoconocerte. Etapa 1. La llamada a la aventura interna. Simplemente tienes las ganas de autoconocerte, no es nada más que eso. Etapa 2. El rechazo a la llamada. Quieres autoconocerte, pero no sabes cómo ni por dónde empezar. La vida común tiene muchas distracciones. Además, parece que nadie sabe sobre esto. Y ante esta dificultad inicial, generalmente desistes, lo postergas e incluso olvidas la llamada. Etapa 3. La ayuda sobrenatural. De pronto, te topas con alguien especial, con un libro,
con una canción, con una película, tienes una experiencia, haces un viaje e incluso vives una enfermedad que te da una pista por dónde puedes empezar a autoconocerte. En esta etapa, la ayuda puede darse de infinitas maneras. Generalmente son muy sorpresivas, dándose principalmente en forma de sincronicidades o hechos aparentemente aleatorios. Etapa 4. Entras en el umbral. Utilizando la ayuda previamente recibida y ahora con un pequeño mapa de hacia dónde debes dirigirte, te pones manos a la obra y entras en lo desconocido de ti mismo. En esta etapa pueden aparecer ciertas cosas de ti que ya conocías pero que nunca le habías dado mucha importancia, como también pueden aparecer cosas que desconocías y que te asusten por no haberte dado cuenta antes de que eran parte de ti. Este es el momento donde comenzamos a reconocer cosas internas que, a pesar de que otros nos las hayan señalado, nosotros jamás las habíamos autoobservado. Etapa 5. La trama interna. Comienzas a darte cuenta de cómo están relacionados los hechos de tu vida que te hacen ser como eres. Logras ver cosas buenas en ti, pero también cosas malas. Logras vislumbrar la presencia de ciertos monstruos internos. Entiendes cómo ellos te afectan y eres consciente del inevitable enfrentamiento contra ellos. Puedes asustarte aún más que en la etapa anterior y quizás te cuestiones si eres capaz de enfrentarte a tus propios monstruos internos. Etapa 6. La batalla interna. De pronto, te encuentras de forma directa con tus propios monstruos internos, tus mayores enemigos que no te dejan ser como quieres ser. Los enfrentas, pero la batalla interna nunca es fácil. Caes derrotado, pero te vuelves a levantar. Con ello, tomas conciencia de la fuerza que tienen sobre ti y del daño que te hacen, por lo que luchas perseverantemente para vencerlos y sacarlos de tu interior. La batalla interna no puede eludirse ni tampoco perderse. Solo tras la victoria en la batalla se puede avanzar a la siguiente etapa. Ganar una batalla no necesariamente significa que vencerás completamente a un monstruo, por lo que es posible que debas tener muchas batallas internas, haciéndolo retroceder y debilitándolo progresivamente hasta el punto de lograr vencerlo completamente. En esta etapa es inevitable la aceptación del monstruo interno que tienes, pues sin tu aceptación nunca podrías decidir enfrentar al monstruo. Etapa 7. El tesoro interior. Llegado a este punto, la victoria en la batalla sobre uno o más monstruos internos te ha dado la oportunidad de convertirte en alguien mejor, a la vez que autodescubres ejes importantes en tu trama interna que le dan nuevos rumbos a tu vida. Ahora tienes un poder personal que antes no tenías, el cual es solo utilizable por ti. Etapa 8. La transformación interior. Logras asimilar un aspecto importante para tu autoconocimiento, simbolizado por el tesoro interior, y este te convierte en alguien completamente distinto a quien eras antes. Has crecido en tu autoconocimiento, y a la vez, el espacio interno que ocupaba el monstruo interno ahora comienza a convertirse en paz interior. Etapa 9. El mundo común y tu nuevo ser. Empiezas a regresar al mundo común. Ahora ves las cosas con otros ojos. Ya no eres el de antes, y tal vez lo que antes te gustaba y hacías, ahora lo rechazas y eliges otras cosas. Ha cambiado todo lo que antes considerabas valioso. La paz interior que has conseguido
puede darte otra forma de ver el mundo y a ti mismo. Etapa 10. Te guías a ti mismo y puedes guiar a los demás. Ya de regreso al mundo común y ya realizada la autotransformación interna, ahora eres capaz de autoguiarte y guiar a los demás mediante el dominio de la habilidad de autoconocimiento llevada más allá de ti. Etapa 11. Libertad para ser quien eres. Llegado a este punto, ahora has regresado completamente al mundo de partida, pero has cambiado desde tu mundo interior hasta tu mundo exterior. Ahora eres quien querías ser y puedes serlo libremente y armoniosamente, integrándote con tu nuevo mundo exterior rodeado de personas nuevas o antiguas que también fueron capaces de transformarse contigo. Eres auténticamente más feliz, pues ahora sabes hacia dónde vas y sabes cómo hacerlo. La siguiente ilustración muestra las etapas cíclicas del viaje del héroe. El símbolo del infinito en la parte superior simboliza los múltiples viajes del héroe que cada cual debe hacer a lo largo de toda su vida. De acuerdo al trabajo original de Joseph Campbell, las etapas del viaje del héroe se encuentran en diferentes mundos, en el mundo común y conocido y en el mundo desconocido. Para el autoconocimiento esto también es así, solo que el mundo desconocido puede dividirse en dos zonas de profundidad personal, que podemos atravesar de acuerdo a la profundidad del proceso de autoconocimiento que estemos realizando. De acuerdo a ello, en la ilustración, mientras más oscuro es el fondo de cada zona de autoconocimiento, más dificultad existe para lograr llegar a ese nivel de profundidad personal. En esto, cabe destacar que todos los procesos de autoconocimiento lineales tienen las 11 etapas, pero no todos llegan al mismo nivel de profundidad. La mayoría de los procesos de autoconocimiento lineales realizados por las personas solo llegan a la zona de autoconocimiento superficial, siendo generalmente procesos cortos donde la persona tiene poca habilidad de autoconocimiento. En estas condiciones, solo los procesos largos pueden ser profundos, pues las personas necesitan un buen nivel de habilidad de autoconocimiento o una buena guía externa para llegar a la zona de autoconocimiento profundo. Si la habilidad de autoconocimiento personal es poca o nula, la ayuda en la etapa 3 puede ser muy relevante. La anterior ilustración fue hecha ubicando las etapas dentro de un proceso de autoconocimiento lineal, largo y profundo. En el caso de ser procesos lineales cortos y superficiales, todas las etapas desde la 4 a la 9 solo llegan a la zona de autoconocimiento superficial. Todos los procesos de autoconocimiento comienzan en el mundo común y conocido. A este mundo lo conforma nuestra zona de confort. Incluye el mundo cotidiano, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras responsabilidades y deberes, además de todo lo que cualquier persona externa sabe sobre nosotros. Es en este mundo en el que nos ocurre la llamada a la aventura interna, y es a este mundo al que volvemos luego de completar un ciclo del viaje del héroe. El otro mundo es llamado el mundo desconocido. Este mundo es mucho más grande que el mundo común y conocido, y a la vez puede subdividirse en dos niveles de profundidad de autoconocimiento. La primera subzona es solo nuestro autoconocimiento superficial, en la que se encuentran cosas básicas respecto a nosotros, en la cual también hay algunos monstruos internos pequeños. La segunda subzona es la de nuestro autoconocimiento profundo. En ella hay monstruos internos más grandes que en la subzona anterior. Algunos de estos pueden ser traumas, patrones de pensamiento muy arraigados,
miedos profundos, vicios y adicciones, etc. Al ser los monstruos internos de esta subzona mucho más grandes y difíciles de vencer, ellos son más fuertes porque custodian nuestros mayores tesoros internos, representados por nuestros propios misterios existenciales y espirituales, aquellos tesoros internos que son los más difíciles de autodescubrir. Si bien en la subzona de nuestro autoconocimiento profundo hay muchísimos monstruos internos, estos a veces pueden proteger a más de un tesoro a la vez, por lo que tras una victoria completa de un monstruo interno, es posible que algún tesoro quede oculto y sin protección en la profundidad de tu ser. Si esto ocurre es porque aún no has terminado del todo la etapa 7, por lo que posteriormente deberás retomar las expediciones internas para encontrar todos los tesoros. Esto último también puede darse de forma inconsciente en cualquier momento. Después de lograr cualquier autodescubrimiento, deberás asimilarlo en tu conciencia. Para ello, en los procesos de autoconocimiento lineales, generalmente se usa la técnica de la reflexión, pues esta te facilita la transformación interior, llevándote a transformar todo tu mundo exterior mediante tu propio cambio personal. Luego, cuando regresas al mundo común y conocido, con el cambio personal ya realizado e integrado en ti, ahora eres capaz de resolver nuevos desafíos y ayudar a los demás mediante tu propia experiencia, pues has logrado autotransformarte y ser quien deseabas ser. Esa es la verdadera libertad personal y el nuevo poder que te otorga cada transformación interior originada por cada autodescubrimiento. Conjuntamente al transcurso de las etapas de un proceso de autoconocimiento lineal, durante estas también se va transitando por diferentes estados del proceso de autoconocimiento. Estos estados son ineludibles y siempre son los mismos en todos los procesos de autoconocimiento lineales, pasando de uno a otro de forma secuencial. Estado de autoobservación. Este estado sucede desde la llamada a la aventura interna, etapa 1, hasta el tesoro interior, etapa 7. Durante todo este estado se utiliza esencialmente la técnica de la autoobservación. En el transcurso de las etapas, quien se autoobserva comienza haciéndolo de una forma muy superficial para ir progresando cada vez más hacia algo más profundo y desconocido de sí mismo, siendo el punto de mayor intensidad de autoobservación cuando se llega a la etapa del tesoro interior, concretándose el autodescubrimiento que tanto se buscaba lograr. Estado de reflexión. Este estado sucede en la transformación interior, etapa 8. Dado que hasta este punto recién se acaba de realizar el autodescubrimiento de la expedición interna, lo que sucede inmediatamente después es entrar en un estado de reflexión respecto a lo que se acaba de autodescubrir. Esta reflexión es ineludible en los procesos lineales y es fundamental para poder asimilar e integrar en nosotros el autodescubrimiento realizado, pues en algunos casos ciertos autodescubrimientos son tan profundos que nos pueden tomar semanas e incluso meses poder asimilarlos, tiempo en el cual la reflexión es la técnica idónea para esta etapa y para este estado, pues el cambio interno en nosotros también requiere una integración intelectual. Adicionalmente a esto, la reflexión conforma un paso esencial para analizar las acciones posteriores a nuestra autotransformación interior, ya que gracias a esta reflexión, la persona siempre podrá tomar las decisiones respecto a las acciones que debe realizar y concretar en su futuro,
y que tendrán un impacto positivo y consciente en su vida y en la de los demás. Estado de acción. Este estado sucede desde el mundo común y tu nuevo ser, etapa 9, hasta el final del viaje del héroe. Este estado del proceso de autoconocimiento resulta ser definitivo para integrar la transformación interior en nuestra vida presente y futura. Es cuando el cambio interno se manifiesta en lo externo. Este estado, a diferencia de los demás, se puede eludir, pero hacerlo no tendrá ningún sentido, pues no entrar en el estado de acción lo único que hará será frenar todo el proceso de autoconocimiento, detendrá la consolidación de la transformación interior y no producirá ningún cambio en tu mundo exterior. Por tanto, no entrar al estado de acción respecto a lo que debemos hacer significará que aún nos falta mucho más que reflexionar en el estado de reflexión de la etapa 8. Hacer un autodescubrimiento que no nos cambie no tiene sentido, e incluso es imposible, pues el cambio es parte del orden invisible de la 9ª ley de autoconocimiento. El paso definitivo para consolidar nuestra transformación interior e integrar nuestro cambio es la acción de nuestra parte en la dirección hacia donde debemos, sabemos y queremos ir, pues la acción es la esencia de la toma de conciencia ocurrida durante el proceso de autoconocimiento. Procesos de autoconocimiento no lineales. Existe un particular proceso de autoconocimiento que no es lineal. Esto significa que no sigue el orden secuencial del viaje del héroe descrito por Joseph Campbell. A la vez, es posible que algunos procesos de autoconocimiento lineales tengan una parte de ellos bajo una dinámica no lineal. Ciertas tecnologías de autoconocimiento son capaces de iniciar procesos no lineales. Estas tecnologías hacen que la persona comience casi inmediatamente un proceso de autoconocimiento corto pero profundo, en el cual sus etapas cambian dinámicamente de forma impredecible, moviéndose entre la etapa 5 y la etapa 8. Esto se traduce en que durante este tipo de procesos no lineales, la persona puede, por ejemplo, iniciar directamente en la etapa 6, pasar a la 8, luego volver a la 6, pasar a la 7, ir a la 5, ir a la 6, ir a la 8, etc. Y así durante todo el tiempo que se usa la tecnología y mientras dura el proceso de autoconocimiento no lineal. En otras ocasiones aún más impredecibles, pueden mezclarse dos etapas al mismo tiempo. Sea como sea que suceda el proceso, el orden de las etapas o la mezcla de dos etapas en este tipo de procesos está sucediendo de acuerdo a los parámetros no lineales de la 9ª ley de autoconocimiento. Durante este proceso no lineal, la etapa 8 no necesariamente puede involucrar a la técnica de reflexión. Generalmente esta puede hacerse prescindible y extenderse el estado de autoobservación también a la etapa 8. Si esto llega a ocurrir, es porque esta etapa está ocurriendo en un campo más allá de la razón, donde la reflexión se hace innecesaria, pues lo que por medio de una autoobservación muy profunda se hace evidente, ya no es necesario reflexionarlo. Todo proceso lineal puede llevarnos en algún momento a experimentar un proceso no lineal, pero luego de vivir un proceso no lineal por primera vez, posteriormente es posible utilizarlos sin tener que necesariamente llegar a ellos a través de un proceso lineal. De todas formas, cuando el proceso de autoconocimiento no lineal termina, generalmente se continuará en la etapa 8 de un proceso lineal, ahora dentro de un estado de reflexión. Así,
El proceso continúa secuencialmente como ya se ha explicado. Todo lo expuesto sobre el proceso de autoconocimiento no lineal y sus estados está representado en la siguiente ilustración. Revisa en la descripción del video los ejercicios prácticos de este capítulo. Esto ha sido el capítulo El viaje del héroe. Continuamos en un siguiente video. Aprovecha de suscribirte a nuestro canal y pincha en la campanita para que te enteres de cuando lanzamos un siguiente video. Espero que estés muy bien, hasta la próxima.